Buenas noches, el Señor le bendiga a todos. Privilegio estar aquí una vez más predicando su palabra. Vamos a orar antes de iniciar este tiempo en la palabra del Señor. Padre, gracias Señor por esta oportunidad que tú me das de compartir tu palabra con esta iglesia. Gracias Señor por este cuerpo de Cristo que aquí se reúne cada domingo a la noche y otros días de la semana. Te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, que tú abras nuestro entendimiento y que podamos aplicar tus verdades a nuestra vida diaria. Abre, Señor, nuestro corazón a tu palabra y ayúdanos mientras la estudiamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de ir a la lectura bíblica, quería compartir brevemente, tomar unos minutos para dar un testimonio del campamento de la semana pasada. Comparto este testimonio breve porque muchos de ustedes oraron por nosotros, estuvieron orando por nosotros por el campamento. Entiendo que es justo que le comparta unos minuticos solamente lo que el Señor hizo allá. Desde el principio hasta el final entendemos que fue un campamento milagro. Desde 2 semanas antes, realmente yo tenía mis dudas por la falta de quórum, pero el Señor giró totalmente lo que estaba ocurriendo y el Señor bendijo con un buen grupo de jóvenes. Casi 70 jóvenes fueron al campamento, cuando la mamá habían como 20 inscritos 2 semanas antes. Así que realmente hizo un milagro el Señor en ese sentido, de motivar a los jóvenes y un grupo de otras iglesias para compartir con nosotros en ese campamento. Por otro lado, otro milagro que el Señor hizo en ese campamento fue proveernos de la hermana Carolina Heredia para los juegos. Originalmente iba a ser el pastor Yadín, pero el mismo día que iniciaba el campamento, el pastor Yadín se enfermó de un oído y lo mandaron a reposar. Pero lo interesante fue que la hermana Carolina Heredia se había preparado para hacer juegos mayormente debajo de techo. O sea, para hacer solamente juegos así, porque ya asumió que el pastor ya iba a tener los juegos en la área verde, en la parte de afuera. Pero llovió tanto que no se pudo hacer casi juego afuera. Así que realmente los juegos que trajo Carolina fueron los que más se utilizaron para jugar. Así que en ese sentido también pues, yo vi un milagro del Señor, como Él orquestó eso para que los juegos que Carolina planificó sin ella saber que iba a ser tan utilizada, el Señor lo utilizó para eso. Y fue a propósito así. Y el tercer milagro, y realmente hubieron varios, fue cómo el Señor nos habló a través de su palabra. El pastor que estuvo con nosotros era un pastor de la Iglesia Bautista de la Gracia, donde pastorea Óscar Arocha en Santiago. Él se llama Juan José Pérez y él es joven, tiene sus 35, 36 años. Probablemente el Señor lo utilizó de una manera poderosa. Los jóvenes fueron impactados por la palabra de Dios. Él nos habló del Sermón del Monte y Dios mediante, yo le pediría a algunos jóvenes en un par de semanas que compartan con ustedes lo que el Señor les habló, porque realmente fue de mucha bendición el campamento. Doy gracias a Dios por sus oraciones. Realmente entendemos que el Señor respaldó en todo lo que se hizo allá, en ese campamento. Damos gracias al Señor por el hermano Orestes, que fue la cabeza del campamento, y como siempre, el Señor lo utiliza de una manera poderosa para dirigir el campamento, y se ve la mano de Dios en su vida mientras Él dirige los campamentos. Así que damos gracias al Señor también por el hermano Orestes, y dejarlo que el Señor lo utilizara para dirigir el campamento. Así que todos los jóvenes que fueron, gracias por compartir con nosotros y anímense pronto para testificar ante la iglesia lo que el Señor hizo en ustedes en ese campamento. Vamos, hermanos, ahora a tener una lectura en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y yo voy a leer del versículo 2 hasta el versículo 12. Santiago, capítulo 1, del versículo 2 hasta el versículo 12.
Dice así la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de humilde condición, el hermano, perdón, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor bendiga su palabra. Un siglo antes de que el escritor de esta epístola fuese ejecutado, había un general en Roma llamado Pompeyo. Este hombre dividió la tierra de Palestina en diferentes territorios y muchos de los campesinos que vivían en Palestina se quedaron sin tierra. Luego, con la llegada de Herodes el Grande, en el tiempo de cuando nació Jesucristo, muchos de estos campesinos eran llevados a la quiebra porque había unos impuestos demasiados altos. Para el tiempo que Santiago escribía esta epístola, muchos de estos campesinos trabajaban como arrendatarios. O sea, es decir, se les obligaba a dar el fruto de su tierra a los que eran ricos en ese tiempo. Y si ellos no decidían, por alguna razón, no dar los frutos de su tierra a estos aristócratas o estas personas ricas que eran representantes de Roma, estos aristócratas tenían su banda de criminales que eran enviados a estos campesinos judíos para obligarlos a que dieran sus frutos. La situación en Palestina era muy crítica, había mucha tensión económica y si ellos no cooperaban, la cosa se ponía peor. También había un grupo de personas judías en Israel que con el fin de estar en paz con Roma, ellos buscaban la manera de buscar cobrar impuestos de los judíos para estar en paz con los romanos. Por eso se levantó un grupo que le llamaban los celotes, que eran un grupo de revolucionarios que pensaban que ningún imperio, ningún poder externo tenía el derecho de reinar en Palestina excepto Dios y el pueblo de Israel. Y con esa situación empezaron muchos brotes de violencia que terminó, como dice la historia, en una masacre que destruyeron el templo y acabó con la tierra de Israel. Santiago escribe a judíos cristianos que están en esta situación económica que ya casi que está culminando a la destrucción de Israel. Ya se está acercando ese ataque y la cosa está muy difícil en el Imperio Romano contra los judíos.
Pero eso no solamente era la única situaciones difíciles. También estaban los judíos que habían creído en Jesucristo. O sea, ya había situaciones difíciles por ser judío, pero se le agregaba si tú eras judío cristiano. Se le añadía más a las situaciones difíciles que estaban ocurriendo en ese tiempo, y eso se esparcía en todo el imperio romano, para todos los judíos que vivían en el imperio romano. Estos judíos, hermanos, eran perseguidos por sus familiares, primos, padres, hermanos. Eran puestos a la muerte por sus propios familiares, porque ellos habían recibido al Mesías como su Salvador. Y es interesante, hermano, que esta epístola, Santiago no inicia su epístola dando gracias por sus lectores, como muchas veces leemos en la epístola de Pablo. Él no dice, como Pablo, damos gracias por ustedes. No. Él inicia de una vez hablando de cómo reaccionar en las pruebas. Eso es lo que se trata. Inicia de cómo vamos a responder ante las situaciones difíciles. Santiago es una epístola que mucha gente le llama el cristianismo práctico. Cristianismo puesto en la práctica. Y eso es lo que va a iniciar el apóstol Santiago aquí en esta epístola, de cómo nosotros debemos responder ante las pruebas. Y nosotros, hermanos, que vivimos en República Dominicana, tenemos nosotros pruebas aquí. Hay situaciones difíciles para nosotros, primeramente como dominicanos. Yo entiendo que hay situaciones difíciles. La corrupción, la violencia. Muchas situaciones difíciles que nosotros como cristianos debemos ver qué dice la Escritura, cómo debemos responder cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cómo vivimos nosotros en este país. ¿Qué el Señor nos manda? ¿Qué el Señor espera de nosotros? ¿Cómo debemos responder ante estas pruebas difíciles? Y esto nos lleva a nosotros a preguntar ¿por qué? ¿Por qué Dios permite pruebas en los creyentes? Y aunque esta respuesta, la pregunta es difícil de responder, nosotros vamos a percibir en esta epístola, en este estudio de esta noche, que aunque Dios permite pruebas difíciles en nuestras vidas como cristianos, todo lo permite con un propósito. No es accidental que Dios permita los sufrimientos y las pruebas en nuestras vidas. Dios quiere el bien de su pueblo. Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere que nosotros crezcamos y maduremos como cristianos. Esta noche, hermano, queremos estudiar las actitudes cristianas en las pruebas. Las actitudes cristianas en las pruebas. Del versículo 2 al versículo 4, nosotros notamos la actitud de gozo en las pruebas. En el versículo 5 al 8 vamos a notar la actitud de oración que debemos tener en las pruebas. En el versículo del 9 al 11 podemos notar la actitud de humildad que tenemos que tener en las pruebas. Pero esta noche solamente vamos a notar la primera actitud, la actitud de gozo, del versículo 2 hasta el versículo 4. Vamos a volver a leer, hermanos, esos versículos. Mateo capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La actitud número 1 que vemos aquí, hermanos, es la actitud de gozo cuando nos hallamos en pruebas. Y rápidamente, una lectura casual, vemos que nos podemos gozar. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser nuestra paciencia, nuestra perfección, nuestra madurez espiritual. Dice ahí el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por
ese verbo significa considerar, mirar cómo. ¿Y qué es cómo lo debemos ver? ¿Cómo lo debemos considerar? Con sumo gozo. Por ejemplo, si me llega el día que me van a entregar mi nota de un examen y yo veo, estoy así ansioso de que yo saqué en el examen, si me quemé, pasé. Normalmente no sabe si se quemó o no, pero a veces no sabe uno si los exámenes, los profesores son difíciles o los profesores no saben explicar las cosas a veces. Pero uno está ansioso de qué uno sacó en la nota del examen. Recibe el examen y uno se goza con la nota porque pasó. Pablo dice que nosotros debemos ver cuando nos hallamos en diversas pruebas como un motivo de gozo. Un motivo de gozo. ¿Qué situación cuando nos hallamos en diversas pruebas? Vayan conmigo, hermano, a Lucas capítulo 10, por favor. Lucas 10. Yo quiero describirle a ustedes con este versículo el verbo hallarse, hallarse en diversas pruebas. Lucas 10, versículo 30. Aquí se nos habla de la parábola, o más bien la historia del buen samaritano. Lucas 10, versículo 30, lee. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. A este hombre dice la Biblia que él cayó en manos de ladrones. No fue literalmente que él cayó en manos de los ladrones. No puede ser tan chiquito para caer en manos de un ladrón. Pero una expresión que quiere decir que él se encontró en situación que él estaba totalmente rodeado de estos ladrones. No había escapatoria. Estaba totalmente rodeado de esta situación. Hace como un año y medio, o más o menos 2 años, Dios permitió que me atracaran a mí de camino a la universidad, a mi casa. Estaba caminando, normal, después de una clase, a las 7:30 de la noche. Yo entiendo que era un poquito tarde para andar en la calle, pero a veces esa es la situación, el momento. Y yo estaba caminando después de la materia rumbo a mi casa. Y no esperaba eso, pero de la nada me abrazaron por la espalda 2 hombres. Y me dijeron, no se mueva. Yo no sabía qué estaba pasando porque fue de la espalda. Mi primera impresión era 2 jóvenes de universidad relajando conmigo. Esa fue mi primera impresión. Yo dije, ¿qué ustedes están hablando aquí? Empecé a relajar con ellos ahí. ¿Qué ustedes quieren, hombre? Dejen relajo. Y me dijeron, señor, quédese quieto que tú me atracas. Yo me quedé tranquilo y esperé que terminara la situación. Yo no pude ver el rostro, era muy oscuro en la parte de la calle donde yo estaba. Ellos se fueron. Pero yo me sentí acorralado, o sea, yo estaba trancado, no podía hacer nada. Ellos no me gritaron antes de llegar. Ellos no me anunciaron, señor, te vamos a atracar, espérese. Fue algo de sorpresa. Así mismo, hermanos, describe Santiago cuando dice hallarse en diversas pruebas. Esa es la idea de que está utilizando de hallarse. Es de algo que ocurre de repente. Hermano, las pruebas en nuestras vidas como comunidad no siempre nos sorprenden. Si tú y yo, o usted está pasando por una prueba esta noche, yo le aseguro que no le avisaron de la esa prueba. No le dijeron, en 1 año te van a chocar, en 1 año tú vas a tener una enfermedad terminal. No te lo avisaron eso. Vino de sorpresa. Y para mí es impactante que dice Santiago que tenga por sumo gozo cuando tú te halles rodeado de diversas pruebas. ¿Qué son estas pruebas? Vamos a ver qué son estas pruebas. Las pruebas son definidas como conflictos que los cristianos tienen que enfrentar. Estos conflictos pueden ser internos o externos.
Para la Biblia, la palabra tentación es la palabra que se utiliza más en la Biblia para describir el conflicto interno. Las tentaciones son conflictos en nosotros con el fin de que nos distraigamos y rindamos nuestra voluntad en dirección hacia el pecado. Sin embargo, en este pasaje, hermano, lo que está hablando es de los conflictos externos, las pruebas que ocurren afuera de nosotros, como el sufrimiento y la opresión. Esas son las pruebas que está hablando aquí en este pasaje Santiago. Sin embargo, hermanos, estas pruebas, estos conflictos que son externos a nosotros, se pueden convertir en tentación si no respondemos correctamente. Vean qué interesante. Si no respondemos correctamente a estas pruebas que Dios permite a nuestra vida, que son externas, se pueden convertir en tentaciones al pecado. Otra vez repito, hermanos, que estos judíos que estaban escuchando o que estaban leyendo estas epístolas estaban en todo tipo de pruebas. No sé qué dice Santiago, diversas pruebas. O sea, era como un arcoíris de pruebas. Eran muchos colores, venían muchas formas las pruebas de que venían a ellos. No era solamente un tipo de prueba, sino todo tipo de pruebas. Y así mismo, hermano, nuestras pruebas no son cuadradas. No hay una forma de yo decir, mira, vamos a sufrir esta categoría de pruebas. Vamos a sufrir todo tipo de pruebas nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, si Santiago aquí dice que nos gocemos en las pruebas, ¿por qué? ¿Por qué gozarme cuando yo me hallo en diversas pruebas? ¿Por qué no enojarme? ¿Por qué no molestarme con Dios? ¿Por qué no irritarme con Dios? ¿Por qué Santiago me manda a mí, me exhorta, inspirado por el Espíritu Santo? Y no es un loco que está hablando aquí. Es un hombre de Dios, inspirado, dirigido. Todo lo que él escribió aquí fue guiado por el Espíritu Santo para escribir sin error la palabra de Dios. O sea, no, esto no es un invento de un hombre que estaba en las nubes. Fue un hombre que también sufrió y que fue ejecutado por su fe. Este nos dice que no lo tomemos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Versículo 3, Santiago capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué? ¿Cómo podemos gozarlo? Dice Santiago aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Notemos, hermano, que dice Santiago, sabiendo. Es algo que él sabía, no es algo que él esperaba, ojalá que sea verdad, tal vez puede que sea verdad o no, no. Era algo que él estaba convencido totalmente de que las pruebas que él estaba pasando eran para que produjese en él paciencia. Vayan conmigo, hermanos, a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Aquí encontramos la misma frase que aparece en Santiago de la prueba de vuestra fe. Miren qué dice Santiago, qué comenta Santiago aquí, en estos versículos del 5 al 7, Primera de Pedro 1, 5 al 7. Dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay algo muy interesante de aquí en estos versos que acabamos de leer.
algo de acerca de las pruebas que comenta Pedro. Él dice en el versículo 6, si es necesario, si es necesario. Eso quiere decir, hermanos, que todas las pruebas que tú y yo sufrimos o vamos a sufrir como cristianos es porque es necesario para nuestro bienestar espiritual. Es necesario. Y si hay una prueba que no es necesaria para ti, Dios no la va a permitir en tu vida. Dios soberanamente, Él es que orquesta las pruebas que Él permite en nuestras vidas. Dice Pedro, si es necesario, si es necesario. Y Él también nos dice que nuestra fe va a ser sometida a prueba, sometida a prueba. Así como el oro se prueba con fuego y también se purifica con fuego, también nuestra fe va a ser puesta en las pruebas para que salga y salga lo real de nosotros. Dice un comentarista llamado Douglas Moo, y lo leo: Dios usa las dificultades de la vida para refinar nuestra fe, haciéndola pasar por el crisol del sufrimiento para quemar las impurezas y que así se convierta en una fe pura y genuina. Por tanto, la prueba de la fe no es una prueba para determinar si una persona tiene fe o no, sino que se trata de purificar la fe que ya existe. Por lo tanto, hermano, si tú estás pasando por pruebas de tu fe, da gracias a Dios, que significa que tú tienes fe en Dios también. Eso es una evidencia de que hemos creído en Cristo, porque Dios está permitiendo pruebas en nuestra vida. Dios quiere producir en nosotros paciencia. Ahora bien, hermanos, quiero aquí explicar algo muy importante. Cuando aquí habla de que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, no quiere decir que estemos sonriendo cuando, no es que las pruebas equivalen a gozo. No es que yo esté sonriendo porque me chocaron el carro. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Estoy alegre porque me chocaron el vehículo. Estoy pasando por una prueba, qué bueno. No, eso no es lo que está hablando aquí Santiago. No es locura, hermanos. Todo es a la luz del resultado final de las pruebas, que es paciencia. O sea, lo que quiere decir Santiago aquí, hermanos, de tener por sumo gozo, es que nosotros en el dolor de la prueba, nosotros en la presión que estemos metidos por la prueba, en esa situación difícil, que nosotros podamos ver el final. Que nosotros podamos confiar que Dios va a hacer algo grande en nosotros por esa prueba. Dios va a hacer un milagro en nosotros, nos va a transformar por su palabra, porque Dios está purificando nuestra fe. Y en eso, de que Dios va a hacer algo en nosotros, nos gozamos. Y es un gozo puro, un sumo gozo, porque Dios está trabajando en nosotros y va a hacer una obra. Sí es verdad, tengo lágrimas, sí es verdad, estoy en dolor, pero me gozo en la obra de Dios que está haciendo en mi vida. Me gozo en lo que va a hacer el Señor algún día a través de esta prueba difícil, que yo no sé ahora, pero yo sí sé que Dios va a hacer algo grande en mi corazón. Yo me gozo en eso. Dice las Escrituras, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo quiero, hermano, ahora tomar un momento para explicar la palabra paciencia en este versículo. Nosotros normalmente definimos paciencia como esa tranquilidad, ese que hace tranquilo. Por ejemplo, estamos manejando y alguien nos rebasa y no lo insultamos. No tenemos deseo de tirar una piedra al que está delante.
Eso es lo que normalmente utilizamos de paciencia, pero esa es una definición que está usando Santiago aquí de paciencia. Vayan conmigo a Santiago capítulo 5 de Santiago, versículo 11. Santiago 5, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, Santiago 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice aquí que nosotros hemos oído de la paciencia de Job. Ahora, todo lo que hemos leído el libro de Job, nos vamos a dar cuenta que Job se molestó, se cansó. Estaba ya, señores, ¿qué es lo que pasa? Estaba volviéndose loco, en pocas palabras. ¿Qué es lo que está hablando entonces paciencia aquí? Cuando decimos que Job fue paciente, explica un diccionario bíblico que lo que está hablando aquí de Job es que él en toda esta prueba hasta el final, su fe nunca claudicó en Dios, se mantuvo en Dios. Es verdad, él se molestó, es verdad, él se irritó, es verdad, óyeme, estaba ya casi, tirando la toalla, cuestionando a Dios, Señor, explícame qué fue lo que yo hice, qué es lo que está pasando, porque yo estoy cansado ya de esta prueba. Y él, como pudiéramos nosotros, mostró impaciencia. Pero dice la Biblia que él fue paciente. ¿Por qué? Porque él perseveró hasta el final en su prueba. Él aguantó hasta el final. Y eso es lo que está hablando aquí, de que va a producir en nosotros paciencia la prueba. La prueba va a producir en nosotros paciencia, va a producir constancia, perseverancia en nosotros. No sé si los que aquí han ido, mayormente los hombres que han ido al gimnasio, saben que para nosotros progresar, no me vean a mí, no soy un buen ejemplo de ir al gimnasio, saben que para nosotros progresar en nuestro nivel, tenemos que dar a los límites en lo que estamos cargando. Si seguimos levantando la misma pesa, 30 libras, y ya lo quedamos ahí, y siempre estamos en 30 libras, nuestro cuerpo se va a quedar, ya, eso es lo que él quiere, no quiere más de ahí. Si queremos aumentar, tenemos que darle a los límites de lo que podemos. Y hay un entrenador ahí que va a estar, ¡Pau! ¡Chima, una más! ¿Para qué? Para que podamos tener más fuerza para poder levantar más. Eso es lo que se trata, y cuando dice la Biblia que va a producir en nosotros paciencia, es que va a producir en nosotros más resistencia para las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, hermanos? Cada prueba que Dios permite en tu vida, Dios está fortaleciendo tu fe, está purificando tu fe. Quiere que tu fe se vea, que el mundo vea lo real en tu vida. Si todo fuera bien, hermanos, fuera muy difícil ver nuestra fe en Dios. Pero la fe de Job se vio en las pruebas difíciles. Y tu fe se va a brillar más cuando tú estés en las pruebas. Ahí que tu fe se va a ver más brillante. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que tu fe brille más todavía. Hermanos, yo necesito pruebas en mi vida porque yo sé que mi fe todavía tiene muchas suciedades. Todavía no brilla como Dios quiere que brille. Y Dios va a permitir pruebas en mi vida para purificar mi fe en Él, para que brille más, para que tenga más resistencia, para que tenga más constancia para las próximas pruebas. Finalmente, miren el versículo 4 de Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 4. Él concluye diciendo esto.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, estamos en una prueba. Dios permite una prueba en tu vida, una situación difícil en tu vida. Dice las Escrituras, considera eso, esa situación donde tú estás, con sumo gozo, porque Dios va a producir en ti paciencia. Pero también dice Santiago, persevera hasta el final en la prueba. No te rindas. No te rindas. O sea, muchas personas se rinden en los tratamientos de cualquier enfermedad porque no ven resultados. Por ejemplo, yo me rendí muchas veces yendo al gimnasio porque no veo resultados rápidos. Yo quería ver resultados de una vez, yo quería ya verme de una vez roca. Pero no, eso no es así de rápido. Eso no es así de rápido, hermano. Toma años de darle los límites y de ser fiel y de seguir levantando pesa y comer bien y muchísimas cosas que conlleva el uno fortalecer los músculos. y dice aquí la Biblia que vamos a dejar que la prueba tenga su obra completa. O sea, vamos a dejar, en esta prueba que estamos, vamos a empezar hasta el final. ¿Para qué? Para que podamos ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermano, las pruebas son para nuestra madurez espiritual. Dios está trabajando en tu vida, en mi vida. Es difícil, sí, las pruebas son difíciles. Nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Pero podemos gozarnos en la obra de Dios en nuestros corazones. Y es para nuestro bien espiritual, para nuestra madurez espiritual. Entonces, hermanos, estamos en prueba, no desconfiemos de Dios. No nos rindamos, perseveremos en la prueba. Vamos a ver el fin de la prueba. Vamos a ver qué quería Dios trabajar en nuestras vidas a través de esa prueba. No claudiquemos nuestra fe en Dios en medio de la prueba. No digamos, ya Señor, yo no quiero más de esto. Yo no quiero ni saber lo que tú querías conmigo. No, no digamos eso, hermanos. Confiemos en Dios. Vamos a perseverar que Dios quiera hacer algo en nuestras vidas. Va a haber pruebas difíciles. Y por esa razón, Santiago va a continuar hablando de la oración. Va a hablar de pedir sabiduría. Y en otra ocasión, si el Señor permite, hablaremos de eso. De cómo la oración entra en medio de las pruebas. Pero lo primero, hermano, es tener por sumo gozo cuando te haya y ve esa prueba. ¿Por qué? Porque esa prueba va a producir, esa prueba de tu fe va a producir en ti paciencia, va a producir resistencia, va a trabajar en tu vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a considerar estas verdades. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por la exhortación de Santiago. Sé, Señor, y todos aquí sabemos que es difícil estas palabras. Son como palabras duras para nosotros. Pero sabemos que en ti hay mayor gracia. Tú, Señor, nos vas a ayudar en las pruebas. Tú nos vas a ayudar a perseverar, a estar constantes, a ver hasta el final qué tú vas a hacer en nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en medio de las pruebas y a recibirla con gozo, Señor, cuando nos hallemos en diversas situaciones, porque tú vas a obrar para nuestro bien. En el nombre de Jesucristo. Amén.